noches a todos. Que, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a continuar con el texto de Deuteronomio y vamos a ver del capítulo 4, del verso 15 al 31. Permítame, leo la palabra del Señor en favor de todos. Así guardad diligentemente vuestras almas, ya que ninguna figura visteis el día en que Yahvé os habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que os corrompáis y os fabriquéis escultura, imagen de algún ídolo con forma de hombre o de mujer, o figura de alguna bestia que está en la tierra, o figura de algún ave que vuela por los cielos, o figura de algún reptil que repta por el suelo, o figura de pez alguno que nade en las aguas debajo de la tierra. No sea que alzando tus ojos a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el cortejo de los cielos, te dejes seducir y te postres ante ellos y les rindas culto, siendo que Yahvé tu Dios los ha dado como porción suya a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero vosotros, Yahvé os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto, para que llegarais a ser para él pueblo de su herencia, como hoy se ve. Pero Yahvé se mostró enojado contra mí por causa vuestra, y juró que no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, no pasaré el Jordán, pero vosotros pasaréis y poseeréis esa buena tierra. Guardaos de olvidar el pacto que Yahvé vuestro Dios pactó con vosotros, y de fabricaros escultura, imagen de cuanto Yahvé tu Dios te ha prohibido. Porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos e hijas de hijos e hijos de hijos y hayas envejecido en la tierra, si os depraváis y os fabricáis escultura, imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Yahvé vuestro Dios, irritándolo, hoy yo pongo por testigo contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que ineluctablemente pereceréis en breve de sobre la tierra donde vais, cruzando el Jordán para heredarla. No prolongaréis vuestros días en ella, pues seréis totalmente destruidos. Yahvé os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahvé. Allí serviréis a dioses hechos por manos humanas, de palo y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Y de allí buscarás a Yahvé tu Dios y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estés en angustia y todas estas cosas te hayan alcanzado en los postreros días, entonces te volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz, porque Yahvé tu Dios es Dios misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que le juró a tus padres. Este texto que acabamos de leer es el texto que indica la prohibición para el pueblo de hacerse imagen alguna, de hacerse un ídolo. No sé si usted de pronto ha escuchado que guerra anunciada no mata soldados. Es un dicho popular, pero no es cierto. Porque las guerras usualmente son anunciadas y sí matan soldados, sí muere la gente. Israel fue advertido sobre el peligro de hacerse escultura para adorar, de hacerse ídolos. Y aún así los hizo, a sabiendas. El Señor nos dice a nosotros muchas veces lo que debemos y no debemos hacer. Y aún así nosotros somos tercos y nos metemos por donde no debemos hacerlo. El verso 15 comienza indicando a Israel: guardad diligentemente vuestras almas. Recuerden que la semana pasada se nos decían lo mismo: guárdense de ustedes mismos, guarden sus almas. Y se retoma el verso 15 con esa idea otra vez: guarden diligentemente todo su ser. ¿Por qué? Porque ninguna figura, dice Moisés, visteis el día que Yahvé os habló en Horeb, en medio del fuego. La expresión que se utiliza aquí para figura aparece solamente 10 veces en el Antiguo Testamento. 2 de esas en los mandamientos, en la versión de Éxodo y en la versión de Deuteronomio. No te harás figura, no te harás imagen de Dios. 5 veces aparece en este texto que nosotros tenemos acá. Los versos 12, 15, 16, 23 y 25. Y las otras 2 veces aparece para hacer referencia a la apariencia o semejanza de Dios.
Entonces, lo que Moisés le está diciendo al pueblo es, ustedes no vieron una imagen de Dios el día que Dios habló con ustedes en Horeb, en medio del fuego. Ustedes no vieron a algo que puedan decir, ese es Dios, nosotros vimos su sombra, vimos su imagen. No, ellos escucharon la voz de Dios, pero no le vieron. ¿Sí? Y esto es importante por el proceso de la idolatría. ¿Sí? El verso 16 le dice al pueblo, no sea que os corrompáis, que os dañéis. ¿Sí? Y curiosamente, las veces que se utiliza este texto, esa expresión corromper, como está aquí, se hace en relación con la idolatría. Corromperse es hacer ídolos. ¿Sí? Es la inmoralidad de hacerse ídolos, como lo hizo Israel con el becerro de oro. Si usted recuerda el relato en Éxodo 32, que Moisés se demora en el monte, ahí en relación con Dios, y entonces la gente le dice a Aarón, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Este Moisés no sabemos qué le pasó, ¿sí? Y ellos hacen un becerro, que es parte de la prohibición acá, no harás figura de alguna bestia que está en la tierra para adorarla. Ellos hacen un becerro y ellos no dicen, ay, ahora tenemos un nuevo Dios, este becerro es nuestro nuevo Dios. En el texto en Éxodo, Aarón le dice al pueblo, este es Yahvé que te sacó de Egipto. Este becerro es Yahvé. Esa es la prohibición, ese es el peligro de la idolatría. ¿Sí? Usualmente relacionamos la idolatría solamente con adorar a algo diferente. Pero muchas veces el problema es que le asignamos el carácter de Dios a lo que no es Dios. Israel no se creó nuevos dioses. Israel adoró otras cosas fingiendo que era Dios. Y por eso la expresión que en esta versión se traduce como escultura, ¿sí? Os corrompáis y os fabriquéis escultura, ahí en el verso 16, es aquello que usted crea con la intención de adorar. Es una imagen para adorar. ¿Sí? Estábamos hablando hace un instante con Gina y mencionábamos, ella me mencionaba, por ejemplo, las estatuas de Botero. Yo no sé si usted ha ido a la plaza ahí donde están las estatuas de Botero en el centro de la ciudad y usted no dice, uy, estas imágenes, estas esculturas son pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, no sé si usted lo hace o no. ¿Por qué no lo hago yo? Porque uno considera esto fue algo que fue fabricado no para ser adorado. ¿Sí? Es una escultura, no va más allá. La expresión que se utiliza aquí en este versículo 16 es una imagen construida con la idea de ser adorada. Entonces, cuando usted ve una estatua de Botero, usted no la considera en el mismo sentido que considera una estatua hecha de la Virgen María. ¿Por qué? Porque la estatua de Botero, este pajarito enorme o todos esos señores gorditos, fueron hechos como esculturas y ya. La persona que fabricó la estatua de la Virgen María la hizo con la intención de que eso fuera adorado. Eso es lo que el texto está prohibiendo. Usted no se puede fabricar algo para adorar. ¿Sí? No importa que sea un hombre, que sea mujer, que sea bestia, que sea ave, que sea reptil, que sea pez. Usted no puede construir nada con la intención de adorar eso que construye. Y no solamente las cosas en la tierra, ¿sí? Verso 19, no sea que usted viendo el cielo, el sol, la luna, las estrellas, todo el cortejo celeste, los romanos adoraban a Júpiter, que era el más grande de los planetas que se podía distinguir. Dice, termines rindiéndole culto. No, 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 porque la idea no es esa. La idea no es adorar ese tipo de cosas, ¿sí? Porque eso, dice el texto ahí en el verso 19, es lo que Dios nos ha dado como porción suya, como herencia a todos los pueblos. Recuerda uno el texto en el Evangelio, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Porque es que el sol, la luna, las estrellas es algo que Dios nos ha dado. Es un don de Dios. No para adorar,
sino para que lo reconozcamos a Él como el Creador. En Romanos, Pablo, en el capítulo 1, retoma esta idea. ¿Sí? Lo que ha sido creado no es para que sea adorado, es para que nos recuerde a nosotros que hay un Creador, hay un Dios en los cielos que es todopoderoso. Y nos corrompemos, nos desviamos cuando apartamos la vista de Dios y la ponemos sobre cualquier cosa creada, sea creada por Él o sea creada por nosotros. Cuando nosotros desviamos nuestra atención de Dios, entonces nos estamos corrompiendo. Y eso es la preocupación de Moisés. El pueblo va a entrar a una tierra donde hay mucha idolatría. Y él sabe, esta gente se va a apartar de Dios. No podemos permitir que eso pase. No podemos permitir el hecho de apartarnos del Señor. Y en el verso 20 entonces va a decir, pero vosotros Yahvé os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto. Esa expresión que se repite en el primer libro de Reyes, capítulo 8, y en Jeremías, capítulo 11, el horno de hierro de Egipto. ¿Qué es eso del horno de hierro de Egipto? Cuando uno mira las otras menciones, Proverbios 17 o Ezequiel 22, el horno de hierro era un lugar utilizado para purificar, para perfeccionar el metal. Egipto, donde nace Israel como pueblo, fue el lugar que Dios eligió para que ellos pudiesen disfrutar de Dios, para que ellos aprendieran a conocer a Dios, para ser moldeados y pudiesen ver a Dios como el Señor. Cuando Israel sale de Egipto, nosotros vemos lo fácil que olvida que Dios es Dios todopoderoso. Y Moisés se lo recuerda al pueblo antes de ingresar a la tierra prometida. A ustedes Dios los sacó del horno de hierro de Egipto para que llegarais a ser para Él pueblo de su herencia, pueblo santo, nación santa, real sacerdocio. En Éxodo 19 les recuerda, yo los saqué sobre alas de águila, por eso son mi especial tesoro. Y eso tenemos que recordarlo para no desviarnos de por qué es que Dios no quiere que seamos idólatras. La idolatría es el pecado más mencionado y más castigado en el Antiguo Testamento. Porque la idolatría implica romper la relación con Dios y desviar nuestra atención hacia lo que no es Dios. Ustedes y yo posiblemente recibimos una educación donde uno se guarda de cualquier imagen de santos, de vírgenes, de cosas raras ahí, crucifijos y demás. Y está bien, debemos guardarnos de todo eso, porque fueron esculturas hechas con el propósito de ser adoradas. No estamos de acuerdo con eso. Pero a veces desviamos nuestra atención y adoramos personas, actividades o cosas, dándoles el lugar que le pertenece a Dios, abandonando la relación con Dios y relacionándonos con aquello que no debemos relacionarnos. Y entonces Moisés vuelve y recuerda algo que ya ha mencionado 2 veces en este libro. Verso 21, que Dios se enojó con él por causa del pueblo y juró que no entraría en la tierra. Y esto es importante para Israel. Si Moisés no va a entrar a la tierra prometida, ellos no son exentos del castigo. Si Dios no permitió que Moisés pasara, ellos no pueden considerar que están en una mejor posición. El Señor los lleva a pensar en lo que ellos deben hacer. Y vuelve la expresión del verso 23, guardaos. Guardaos de olvidar el pacto. No vayan a olvidar el pacto que Yahvé vuestro Dios pactó con vosotros.
Ocúpense en mantener en la memoria, en la mente, mantener en el corazón lo que Dios ha pactado con ustedes, le dice Moisés. Y no lo rompan haciéndose una escultura, imagen de cuanto Dios, Yahvé tu Dios, te ha prohibido. No se olviden del pacto para terminar adorando a otra cosa. No se olviden del pacto para terminar haciendo lo que hizo Aarón, de hacer un becerro y decir, este es Yahvé que te sacó de Egipto. No, no, no. Guarde en su mente el pacto de Dios para que no lo traicione. Porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor. Él es Dios celoso. Y es curioso porque el texto utiliza acá esta expresión celoso, no es la expresión pasional de los celos, ¿sí? Es la expresión de quien no acepta la deslealtad. Dios es fuego consumidor, Él es Dios que no acepta la deslealtad. Y esta expresión solamente aparece 6 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces en Éxodo, una relacionada con el mandamiento, la otra en el relato del becerro de oro, y 4 veces en Deuteronomio. Aquí, en la versión de los mandamientos de Deuteronomio en el siguiente capítulo, y en la oración para recitar todos los días, que es el Shema, en el capítulo 6. La gente debía recordar cada día, Dios no acepta la deslealtad. Dios no comparte su privilegio de ser el único que recibe la adoración. Solamente podemos y debemos adorar a Dios. Entonces, es algo que ellos deben recordar. Y no solamente ellos, ¿sí? Sus hijos y los hijos de sus hijos, 3 generaciones. Es algo que deben recordar. Porque cuando se hagan viejos en esa tierra, si ellos se depravan otra vez, si fabrican esculturas, si se desvían de lo que deben hacer, de lo que deben obedecer, ¿sí? Y hacen lo malo e irritan, le causan enojo a Dios. Irritar aquí es hacer algo que usted sabe le molesta a la otra persona y decide hacerlo para molestarla. Esa es la idea de irritar. Entonces, si ustedes hacen eso, Dios los va a destruir. Seréis totalmente destruidos. Cuando Israel está en el exilio, cuando es llevado al exilio, y estando allí en tierra de Babilonia, se pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Los profetas regresan a Deuteronomio. Están aquí porque estando en la tierra que Dios les dio, ustedes decidieron abandonar a Dios. Porque estando en la tierra que Dios les había dado como heredad hermosa, ustedes prefirieron la idolatría. Su corazón se corrompió, se depravó, se dañó. Y entonces hicieron imágenes. Entonces Dios los echó de la tierra. Dios los sacó del lugar donde ustedes estaban. ¿Sí? Yahvé os esparcirá, dice Moisés, entre los pueblos, y quedaréis pocos en número, y serviréis a dioses hechos por manos humanas, de palo, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. El proceso de la idolatría es un proceso muy curioso, porque abandonamos la relación con Dios para asignarle el valor de Dios a algo que no es Dios. Y entonces la gente idolatra cosas. Uno termina idolatrando cosas cuando rompe esa relación con Dios y se corrompe, se deprava. ¿Sí? Usted lo puede pensar, por ejemplo, en la gente que adora su teléfono celular y no puede hacer nada sin el celular. Y su vida depende del celular. Y si uno lo piensa, si uno lo razona,
Es algo que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que yo ponga mi confianza en algo que yo mismo compré, que depende de mí y que sin mí no puede hacer nada? ¿Sí? Cuando la gente se compra una escultura para ser adorada, se compra un ídolo, usted se compra un ídolo para adorar y me dice, ay, pero yo lo tengo que cuidar, lo tengo que guardar, él no puede hacer nada, y aún así le pongo mi confianza. ¿Sí? Dice, no. Moisés dice, eso no cabe. Desde allá, cuando estén sufriendo, cuando la estén pasando mal, cuando se den cuenta que esos ídolos lo único que hicieron fue traerle castigo, entonces desde allá buscarán a Dios. Y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es interesante que en medio aún del castigo el Señor les anuncia la posibilidad de ser escuchados. ¿Sí? Cuando estén en angustia, cuando todo esto te haya alcanzado, entonces volverás a Yahvé tu Dios y escucharás su voz. Porque Yahvé tu Dios es Dios misericordioso. No solamente es fuego consumidor, no solamente castiga la deslealtad, también hace misericordia. Pero es interesante que se anuncie que ellos van a tener que esperar hasta ser castigados para reconocer quién es Dios. Lo interesante de eso es que a veces nosotros funcionamos así. Dios nos habla al corazón y nos habla con amor. Y nosotros preferimos esperar hasta que venga el castigo para ahí sí obedecer lo que pudimos haber obedecido cuando Dios nos estaba hablando con ternura. Dios es misericordioso, dice Moisés, y no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que les juró a tus padres. Dios obra en misericordia, no por nuestras capacidades, no por nuestra bondad, sino porque Él es Dios, porque Él no cambia, porque Él no olvida, porque Él nos ama a nosotros en formas en que nosotros a veces no podemos ni siquiera explicar, pero que nos ame, que nos obre en misericordia, no significa que Dios se rebaja, no significa que Dios está dispuesto a compartir su lugar. Él es fuego consumidor, Él es quien no acepta la deslealtad. Y por eso debemos reconocer y escuchar su voz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros somos llamados a no hacernos ídolos. Y posiblemente usted piense, pero yo no tengo imágenes. Sí, está bien, yo espero que no tenga imágenes. Sí, yo espero que usted no tenga por allá a San Pepito guardado en su casa ahí escondido y le tenga velitas y demás. No, yo espero que no. Pero eso no es lo único que es idolatría. La idolatría es poner a cualquier persona, cosa, actividad, concepto, lo que sea, en el lugar que le pertenece exclusivamente a Dios. Debemos guardarnos de no idolatrar nada, porque no tiene sentido abandonar la adoración del Dios todopoderoso, el Dios verdadero, soberano, para centrarnos en adorar a cualquier cosa que nosotros mismos u otro ha construido, ha creado. Lo segundo que debemos recordar es que la creación es para que adoremos a Dios, no es un fin en sí misma. Lo que Dios nos da no es para que adoremos esas cosas, debe movernos a la adoración a Dios. La magnífica creación del sol, la luna, las estrellas, todo lo que Dios ha creado, no es para que adoremos eso, porque eso es corrompernos. Es para que nos demos cuenta, hay un Dios y este Dios es creador y es poderoso y es dueño de todo lo que hay. Cuando Dios te bendice y te da algo que tu corazón anhelaba, la idea no es que adores ese algo. La idea es que eso que Dios te dio te lleve a adorar a Dios.
Si ustedes recuerdan ahí el relato en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, con Ana, cuando Dios le da a Ana su hijo, Samuel, Ana pudo haberse convertido en idólatra de Samuel, porque era lo que anhelaba su corazón anhelaba un hijo. Pero ella, consciente de quién es Dios y de lo que le ha prometido a Dios, lo da al servicio de Dios. No se ancla en lo que Dios le dio. Eso que Dios le ha dado la lleva a la adoración y al anuncio de la obra redentora en Cristo, porque sabe Dios ha dado, porque lo que Dios nos da debe movernos a adorarlo a Él, no lo que nos da. Lo tercero es que cuando nos alejamos de Dios comenzamos a hacernos ídolos. La idolatría es el resultado de la no relación con Dios. Cuando usted se descubra idolatrando algo, piense, usted está idolatrando eso porque ha abandonado su relación con Dios. Entre más adore usted a Dios, más difícil va a ser adorar otras cosas que no son Dios. Porque su corazón, su mente va a estar enfocada en adorar a Dios. Pero cuando comenzamos a apartarnos de Dios, entonces comenzamos a buscar con qué llenar el vacío. Pero la ausencia de Dios no se puede llenar con nada. Solamente Dios puede llenar ese espacio principal en nuestras vidas en una forma plena. Lo cuarto es recordar que la adoración a Dios es exclusiva. Dios no comparte adoración, Dios quiere la exclusividad. Él no admite deslealtad. O lo servimos a Él o no. ¿Sí? Jesús a los discípulos les dice, cuando ellos impidieron a uno que estaba anunciando su palabra, dice, no, es que el que no está conmigo está contra mí. ¿Sí? No hay opciones. Nosotros no podemos jugar a ser neutros en el camino del Señor. No, yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el mundo. No. En la Escritura o estamos con Dios o no estamos. No hay puntos intermedios. Y en ese sentido debemos estar con Dios entonces. Y para eso tenemos la obra de Cristo. Cristo es la imagen plena de Dios. Sí, el Dios que habiéndose manifestado en mucho tiempo, en muchas formas, decidió manifestarse en Cristo plenamente. En los eventos de la última semana de Jesús, Tomás le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús es, Tomás, ¿tanto tiempo he estado entre nosotros? ¿No me habéis visto? El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Cristo es esa imagen plena de Dios. Colosenses nos recuerda, Él es la imagen del Dios invisible. La forma en que podemos conocer plenamente al Padre es en Cristo. Pero en Cristo también nosotros tenemos la misericordia de Dios manifestada. Ese Dios que es misericordioso, que no nos dejará ni olvidará el pacto, nos recuerda el cumplimiento del pacto de Dios en Jesús. ¿Sí? Es en Cristo que se cumple para nosotros el pacto. Es en Cristo que tenemos nosotros la misericordia de Dios. Y entonces si su vida se ha desviado, se ha corrompido hacia los ídolos, esta noche el Señor te llama, me llama, nos llama. Vuelvan su corazón. Busquemos a Cristo. Es Jesús la plenitud del Padre. Es Jesús en quien el Señor nos muestra su rostro de misericordia, dice el texto en Corintios. Busquemos a Dios, busquemos a Jesús. Anhelemos esa relación con Dios, porque relacionándonos con Dios no vamos a caer en idolatría. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos invitas a adorarte solo a ti, a amarte solo a ti con todo nuestro ser, porque tú no compartes adoración con nada más, con nadie más. Señor, ayúdanos a ser leales a ti, a no irritarte, a no causarte enojo. Ayúdanos a guardar nuestra alma de no hacernos imágenes,
de no hacernos ídolos, porque solo te adoramos a ti, el Dios verdadero. Que nuestro corazón recuerde que la idolatría, que las imágenes hechas no pueden hacer más por nosotros que traernos castigo, pero que solo en ti hallamos vida, porque tú eres Dios creador, misericordioso y dador de vida, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.